Las costumbres cambian. La prisa y las nuevas tecnologías han convertido los talleres artesanales, antaño llenos de aprendices, en lugares donde terminan oficios que un día fueron esenciales. He aquí nuestro homenaje a dos de las profesiones que tanto contaron en la historia de Madrid y que no deben caer en el olvido. Bienvenidos a la Papelería Salazar, la más antigua de Madrid. Está desde 1905 y soy una de las propietarias, Fernanda Martínez Salazar. La papelería se fundó en 1905, no era una papelería, era un estanco, las papelerías no existían. La fundó mi bisabuela en 1905 por ser viuda de militar, que era cuando las otorgaban. Luego siguió sus hijos, que la segunda generación, que eran mis abuelos. Mis abuelos la regentaron ya después de la guerra, entonces es cuando se amplió a papelería, luego siguieron mi madre y mi tía, y entonces luego ya la cuarta generación fuimos nosotros. Antes era solamente un número, esto no existía, era de la puerta para atrás. La trastienda era la vivienda y en la tienda había tertulias, teníamos un tío cura que venían con sus amigos, con gente del barrio, vecinos, y se sentaban y hacían tertulias pues casi todos los días. Y mi abuela, que era la segunda generación, participaba, ella atendía y seguía la tertulia. En donde está la máquina era en donde el dormitorio, y al fondo pues había una cocinita, y ahí se desarrollaba la vida de una familia normal de principios de siglo de Madrid. Y luego ya al casarse mis padres montaron este número en 1950 y que está conservado como lo montaron. Los cajones y todo el mobiliario es de esa época, de 1950. Yo cuando era pequeña y mi hermana bajábamos cuando cerraban y jugábamos aquí a tiendas y ayudábamos también lo que nos dejaban, porque antes se hacía todo manualmente y entonces era un trabajo muy artesanal. Buenas tardes, me llamo Ana Martínez Salazar, soy la copropietaria de la papelería Imprenta Salazar, la más antigua de Madrid. En los años 50 mi padre compró esta máquina que es una máquina Heidelberg de 1920 y aquí se ha trabajado muchísimo. En esta imprenta han trabajado 9 personas porque todo se hacía a mano. Y en esa época era un auge de la imprenta porque eran talonarios, tarjetas, todo se hacía a mano, se doblaba a mano, y luego cuando ha llegado la época digital es lo que ha venido el declive de la imprenta tradicional.
Esta máquina imprime en colores, pero había que poner un color negro, limpiarla, verde, limpiarla. Y así tenían que hacerse todos esos procesos porque esos rodillos se limpiaban, que ahora están limpios, y se llenaban de tinta y era lo que iba imprimiendo. Y las aspas iban trayendo el papel de un sitio a otro. Y luego mucha gente famosa que nos ha pedido muchas cosas. Por ejemplo, Alfredo Kraus, el tenor, era cliente nuestro y le hacíamos unas carpetas que no se las hacía nadie, con un tamaño especial para poner los recortes de prensa. Eso es uno de los encargos. Luego hemos hecho muchas cajas para trezos, para la televisión, para Mar en tiempos revueltos, para Acacias, Cuéntame. Hemos hecho muchas cosas porque como tenemos cosas tan antiguas, las ponemos en época. Mi nombre es Manuel Cáceres. Empecé muy pronto en la construcción de guitarras. Empecé con 14 años. Soy de la escuela madrileña, que ya en la escuela madrileña vamos quedando pocos y además se van perdiendo porque no hay aprendices que quieran aprender a hacer guitarras y poco a poco va bajando. Bueno, pues mis comienzos fueron en la casa de José Ramírez III y allí estuve 15 años trabajando como oficial primero como aprendiz, luego como oficial de segunda, luego oficial de primera y luego ya como 9 más escalones, pues ya dije yo me voy a independizar y me salí y me puse a trabajar por mi cuenta. Y luego en los últimos, en el 97, empecé a colaborar con Arcángel Fernández, que es uno de los mejores constructores de los últimos tiempos, y como constructor y como persona. Y bueno, pues estuve 15 años con él hasta que él ya se jubiló, que se jubiló muy mayor, ya se jubiló con 80 años. Y bueno, en realidad el único que ha quedado ahora mismo como sucesor o siguiendo la escuela de Marcelo Barbero y de Arcángel Fernández soy yo, porque no queda nadie más, por desgracia. Estamos en la calle de los Jardines, que es una calle, como he dicho, muy céntrica de Madrid, está entre Gran Vía y Sol, y en esta calle había un café que se llamaba Café de la Marina, que era un café de cante, donde actuó el famoso don Ramón Montoya con La Niña de los Peines y mucha gente más, claro. Bueno, el principio de una guitarra, de construir una guitarra, pues es juntar las dos partes, que vienen dos partes separadas, juntarlas, pegarlas, luego rodearla, hacer el vaciado de la boca y embutirla. Esa es la tapa. El fondo tenemos la misma. El fondo lo que pasa es que se le pone una tira para que haga un poquito de dibujo y quede más bonita.
Los aros se le dan la forma, con calor. Y luego pues, tenemos el mango. El mango es de cedro de Honduras. Ahora tenemos armada, pero sin terminar de cerrar. Dependiendo de cómo se le ponga el abanico armónico, dependiendo de eso, suena la guitarra de una forma o de otra. Y poco a poco se va armando la guitarra. Y por último, ya prácticamente último, se le pega el puente. Una vez que está el puente hecho, terminado. Y luego ya, bueno, pues se repasa, se lija, se barniza y se termina poco a poco. Pero lleva mucho trabajo, una guitarra lleva mucho trabajo. En el conservatorio, tanto de Granada, como de Córdoba, como de Madrid, está reconocida la guitarra clásica. Pero hay que reconocer también la guitarra flamenca. ¿Por qué? Porque es un instrumento, el mismo instrumento prácticamente, pero sin embargo la guitarra flamenca no está reconocida, cuando tenía que estar bien reconocida porque nos representa a toda España, a todos los españoles y en todo el mundo. En todo el mundo donde vaya, el flamenco nos gusta. Y es no sé, es una cosa que no está reconocida, no entiendo por qué, no entiendo por qué. Hay que empezar a batallar y a luchar por ello, para que sea igual que la clásica. Si es la misma, es una guitarra igual. Espero que os haya gustado lo que es la construcción de guitarra, de que veáis cómo se construye una guitarra de artesanía. Y yo quiero darle las gracias a los antiguos Cafés de Madrid porque tengan esta iniciativa de recuperar un poco lo que es el oficio de constructor de guitarra que se está perdiendo y no se está valorando como se tiene que valorar, ya que representamos a España por todas partes del mundo con la guitarra española. Y la guitarra española está muy valorada y muy reconocida en todo el mundo. Muchas gracias.